Bueno, y vamos a hablar del plan C de la reforma migratoria, y antes que hablamos de este plan C de la reforma migratoria, vamos a hablar las 5 maneras en que el Senado podría cambiar este plan de gasto de Joe Biden. Como sabemos, este plan fue aprobado por la Cámara de Representantes y ahora va a pasar al Congreso, donde también va a ser sometido a la parlamentaria Elizabeth McDonough, que ya vio el proyecto pero no se opuso a él. Y estas disposiciones de este plan C de reforma migratoria permitirán que millones de inmigrantes indocumentados soliciten permisos de trabajo, permisos de viaje y también reciban una protección temporal contra la deportación. También una de las partes más importantes de este plan C es que incluye disposiciones de recuperación de residencias permanentes para recuperar 2 millones de tarjetas de residentes permanentes no utilizadas en los últimos 10 años. También este plan C ofrece una excepción de las limitaciones anuales por país con el pago de una tarifa, de una super tarifa, de una tarifa extra, y también incluye crédito tributario para los niños, protección temporal, o sea, un parol a la deportación para 7.1 millones de inmigrantes indocumentados, y se espera que esta regla sea aprobada en los próximos días, aunque todavía no se ha podido fijar una fecha. Entonces vamos a hablar ahora de las 5 maneras en que el Senado podría cambiar este plan de gastos de Joe Biden. Y el plan de gasto social y climático del presidente Joe Biden se enfrenta a una revisión en el Senado donde los demócratas se están dividiendo con sus homólogos de la Cámara sobre las disposiciones clave. Aunque los demócratas de la Cámara de Representantes enfatizan que están de acuerdo en gran parte de este proyecto de ley, los demócratas del Senado no son tímidos a la hora de describir cómo plantean cambiar el proyecto de ley una vez que surja, porque este proyecto de ley, aunque fue sometido de una manera por la Cámara de Representantes, puede realizarse cambios, o sea, los senadores pueden realizar el cambio, y en caso de que sucediera algún cambio, debe ser enviado este proyecto de nuevo a la Cámara de Representantes para que ellos aprueben esos cambios. Y también habrá algunos cambios, dijo el senador John Tester, para que este proyecto de ley sea aprobado. Y cualquier cambio en el Senado obligaría a que el proyecto de ley vuelva nuevamente a la Cámara, donde tendrá que decidir si pueden vivir con el borrador actualizado. Además de las divisiones políticas entre los demócratas de la Cámara y el Senado, los detalles de este proyecto de ley también deben aprobarse con la parlamentaria del Senado. Y los republicanos pueden forzar esta votación de las enmiendas durante un caótico debate en el piso, el que podría introducir cambios en el proyecto de ley si se pueden eliminar a un senador demócrata. A continuación, vamos a enumerar las 5 áreas donde se espera que el Senado también haga cambios en este proyecto. En el seguro médico del Estado, los progresistas esperan ampliar la expansión de Medicare una vez que el proyecto de ley de gastos llegue al Senado. El proyecto de ley de la Cámara amplia Medicare para cubrir los beneficios de audición, pero eso no llega a la expansión más amplia inicialmente prevista por la administración Biden, que quería expandir Medicare para cubrir la audición, la vista y la odontología. Biden reconoció que expandir el Medicare para cubrir los 3 sería un alcance, y los demócratas inicialmente discutieron reducir la cobertura dental a un programa de cupones para así compensar los costos antes de abandonar la idea por completo. Pero el presidente del Comité del Presupuesto del Senado, Bernie Sanders, indicó que trataría de incluir la visión y la odontología nuevamente en el proyecto de ley, diciendo que el pueblo estadounidense demanda abrumadoramente que ampliemos Medicare para así cubrir la atención odontológica, los anteojos y los audífonos. Eso es lo que debemos de hacer. Sanders podría forzar una votación de enmienda para agregar una expansión más amplia al proyecto de ley del Senado, pero es probable que se enfrente a un rechazo dentro de su propio caucus por parte de los demócratas, que han expresado su preocupación por el precio. Además, los demócratas también enfrentan desafíos a su plan para permitir que Medicare negocie los precios de ciertos medicamentos. El líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer, anunció a principios de este mes que habían llegado a un acuerdo para permitir que Medicare negocie los precios de los medicamentos en casos limitados, evitar que las compañías farmacéuticas aumenten los precios más rápidos que la inflación y limitar los costos de bolsillo para las personas mayores en Medicare a $2,000 por año. Pero los republicanos planean impugnar parte del acuerdo con el parlamentario del Senado, un árbitro no elegido que brinda orientación sobre si el texto legislativo cumple con las estrictas reglas sobre lo que se puede aprobar bajo la conciliación presupuestaria. Ok, y en el área de migración, esta legislación de la Cámara incluye una disposición que otorga 6.5 millones a 6.5 millones de ciudadanos extranjeros un estado de libertad condicional o de parol, que les daría un permiso de trabajo y de viaje de 5 años.
pero eso es más limitado que ofrecer la residencia permanente, que allanaría camino hacia la ciudadanía. Los demócratas del Senado previamente lanzaron al parlamentario del Senado sobre 2 planes que proporcionarían residencia permanente a millones de inmigrantes, pero fueron rechazados por no cumplir con las reglas de lo que se podría incluir en esta legislación aprobada en el marco de la reconciliación. Aún así, los demócratas de la Cámara de Representantes y algunos grupos de inmigración instan a los demócratas del Senado a que vuelvan a incorporar la política más amplia de la legislación cuando ésta llegue al Senado. Casi la mitad del caucus demócrata de la Cámara de Representantes firmó una carta instando a los contrapartes del Senado a agregar un camino hacia la ciudadanía en este proyecto de ley, argumentando que el papel de la parlamentaria es consultivo y la opinión de la parlamentaria no es vinculante. Los demócratas del Senado no tienen los votos para revocar formalmente al parlamentario, pero los defensores, en cambio, los instan a que coloquen a alguien en la silla que ignoren a este parlamentario. Los demócratas del Senado también podrían intentar volver a agregar el lenguaje de inmigración en este proyecto de ley, como sería una enmienda. O sea, lo que están diciendo es que los demócratas pudieran cambiarlo en el Senado y pudieran incluir un camino incluso hacia la ciudadanía y la residencia de los Estados Unidos. Así que esta es una muy buena noticia y esperamos que este plan C podría ser conocido por la parlamentaria del Senado, Elizabeth Madón, en los próximos días y podría ser aprobado antes de la Navidad. Así es, y bueno, señores.